hoy es el primer webinar del año, pero el sexto webinar de esta ronda de webinars que hemos dado justamente para transformar a las organizaciones en organizaciones líquidas o organizaciones muchísimo más productivas y ágiles. Hoy vamos a hablar justamente del liderazgo productivo. Pareciera que la pandemia se llevó no sé, parte de la productividad, se comió parte de la productividad, cuando en realidad durante la pandemia estábamos súper productivos todos desde casa. ¿Qué pasó después? Quién sabe, pero bueno, hoy vamos a ver algunos tips justamente de qué está pasando en este terreno, ¿no? Eh, entonces, lo primero es, bueno, vamos a ver el tema del liderazgo productivo, ¿sí? Vamos a ver justamente este tema junto con Luz María Cruz Martínez y nuestra invitada especial, María Guadalupe Ortiz. Muchísimas gracias, Lupita, por estar acá entre nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Como siempre, vamos a empezar a decir que todas las preguntas, y espero que sean muchas, mándenlas al chat de YouTube o a info@b2b-sf.com, y al final de la presentación les responderemos absolutamente todas las preguntas. Digamos, como siempre decimos, cuantas más preguntas tenemos, más nos damos cuenta que por un lado el tema es de interés y por otro lado digamos, es un tema que resuena en las organizaciones, ¿no? ¿Quiénes somos? Me presento primero simplemente porque estoy hablando. Bueno, yo soy Angélica Papadam, tengo 28 años de experiencia en el mundo corporativo, 12 años en el mundo de la consultoría, ya son muchos años. No, me apasiona todo el tema de la transformación organizacional y todo el tema de la transformación humana. Y bueno, con B2B apoyamos justamente en el tema de la transformación de las organizaciones y todo lo que se requiere hacer alrededor, y con crecer en el tema más de la transformación humana. Luzma es psicóloga doctora en psicología social, especializada justamente en todos estos temas de las transformaciones, y es una experta en todo lo que es diagnósticos. Forma parte del equipo de B2B justamente en todo el tema que llamamos Knowledge Assessment, que es todo el tema de diagnósticos y entender realmente en qué estadio están las organizaciones cuando arrancamos un proyecto. Y Lupita, tuvimos el gusto de trabajar en un proyecto juntas en Total Play. Ella de profesión es ingeniera química. ¿Cuándo lo empleó? ¿Quién sabe? Pero todo el tiempo está mejorando y optimizando procesos, y justamente con esa química de ser muchísimo más productivos, de ser orientadas a las personas. Algo que me llamó la atención trabajando en un proyecto con ella fue justamente eso. No es nada más cajita y cajita, sino el tema de cómo impacta en el negocio y cómo impacta esto también en las personas. Entonces, hoy nos va a traer un caso real. Así que muchas gracias, Lupita, por estar aquí, ¿sí? Gracias, buen día. Y le quiero agradecer a todos nuestros partners. Digo, no voy a nombrarlos a todos por un tema de timing, pero sí quiero darle la bienvenida a nuestro nuevo partner, KYP, que es Know Your Potential. Es una empresa alemana que estamos trayendo a México justamente para evaluar todo el tema de la productividad y todo el tema de cómo es la productividad de las personas en función de los procesos definidos. Así que bueno, bienvenidos y muchas gracias por la confianza de poder traerlos a México. Y vamos directamente a la agenda. La agenda, como verán, es vasta, o sea, vamos a ver varios temas. Uno, entender digamos, qué es el liderazgo productivo, obviamente, cuáles son los modelos de liderazgo productivo. Como siempre decimos en B2B, no nos casamos con un modelo, ¿no? Eso de decir, hoy la moda es esta y nos casamos con un modelo, no es lo nuestro. Y la verdad, la productividad se puede lograr a través de distintos estilos de liderazgo, incluso una combinación de ellos. Y bueno, nosotros en nuestros entrenamientos tenemos
varias de esas metodologías justamente de ser productivos y después vamos a hablar un poquito más en detalle de una de ellas. Después el tema de cualidades, que son, digamos, cómo los líderes realmente pueden ser productivos, criterios para construir equipos productivos, porque pensemos que sí tenemos el liderazgo productivo, que sí tenemos el líder productivo, pero tenemos que formar el equipo para realmente estar hablando de productividad. Y por eso me gusta tanto el caso de Total Play. Y como liderazgo productivo transforma las organizaciones definitivamente, definitivamente hay una energía y hay una inercia en una organización cuando hay este liderazgo productivo que contagia. Y eso es lo que justamente tenemos que lograr. ¿Cuáles son los puntos críticos para formar estos líderes productivos? Como decía el caso Total Play. Y finalmente, las barreras del liderazgo productivo, ¿sí? O sea, hay barreras, tanto en la persona como en la organización, y esas son las que tenemos que ir trabajando. Listos, arrancamos ahora sí, de lleno en el tema. Y como les dije, vayan poniendo sus preguntas o en el chat de YouTube o en info@b2b-sf.com. Empezando, ¿qué es el liderazgo productivo? Es justamente este estilo de liderazgo que maximiza la eficiencia y el rendimiento del equipo dentro de la organización, pero no al estilo Taylor o Fayol, al estilo moderno, ¿sí? En el liderazgo del nuevo hoy, donde realmente se logra esta productividad y este logro de metas inspirando al equipo, motivando al equipo, empoderando al equipo. Esa es la gran diferencia con el modelo de liderazgo 1.0 o 2.0. Estamos mucho más cerca del liderazgo 3.0 o 4.0. Y justamente estos líderes tienen esta habilidad de motivar a los equipos, guiar y organizar a los equipos para que logren estos resultados. Todo el tiempo están buscando de fomentar un ambiente de trabajo colaborativo. Voy a decir algo que puede ser rupturista y sobre todo en el día de hoy, en el amor y la amistad, seguramente en muchas empresas están entregando o dulces o globos o algo por el Día del Amor y la Amistad. Eso no logra ni la motivación ni el aumento de productividad. Digo, me encanta que lo hagan, pero si vamos a evaluar costos-beneficio, la verdad, la productividad va por otro lado. Y cuando digo va por otro lado, se puede analizar qué necesita la gente para ser más productiva con un barómetro del salario emocional, se puede analizar qué necesita la gente con focus groups, pero cada generación, cada equipo seguramente necesita cosas diferentes y es lo que nosotros llamamos pasaporte laboral individual o pasaporte laboral grupal, que ya no es, toda la organización tiene lo mismo, ya no es eso. Entonces, ¿cómo fomento este trabajo colaborativo? Justamente entendiendo qué necesita mi equipo, qué necesita cada individuo en particular. También es clave valorar la comunicación efectiva, asertiva y directa, ¿sí? Y en esta comunicación asertiva y efectiva tiene que haber una delegación adecuada de tareas y resolución rápida de problemas. Una de las cosas digo, ya me voy a otro tema, pero cuando Frederick Lenoir mapea la organización y dice, uno de los problemas de las organizaciones muy democráticas es que tardan tanto en tomar decisiones que finalmente no las toman. Bueno, justamente el liderazgo productivo tiene que romper con eso. O sea, sí puedo ser democrático, pero en algún momento tengo que tomar decisiones. Se enfocan siempre en obtener resultados con la gente, a través de la gente, e impulsar el progreso de manera eficiente, lo que llamamos mejora continua. Y se mantiene justamente este equilibrio entre los objetivos y el bienestar del equipo. Y esta es la gran diferencia con el liderazgo 1.0 y 2.0. En el 3.0 tiene que haber un balance entre logro de resultados y motivación del equipo o bienestar del equipo. ¿Por qué? Porque al final los resultados se obtienen a través del equipo. Estos modelos, como decíamos, hay más, pero bueno, trajimos estos, ¿no? ¿Qué es el liderazgo transformacional? Justamente es inspirar a través de un propósito y una visión compartida. O sea, este líder busca justamente esta transformación, motiva al equipo con pensamiento creativo, innovación, design thinking, atiende las necesidades individuales, como decíamos, el pasaporte propio, ¿no? Y genera mayor compromiso a través de justamente decir, hacia allá vamos, esa es nuestra visión y nuestro propósito, y a ti te toca
este pedacito, digamos, en la cadena de valor y todo el tiempo buscan esta transformación. Ese es un modelo de liderazgo. Después está el modelo de liderazgo de líder coach, que está basado en el modelo de liderazgo situacional, donde se busca la adaptabilidad a cada uno de los individuos y de las situaciones, la evaluación de situaciones específicas y cómo actuamos frente a estas situaciones, el apoyo también individualizado, porque justamente tenemos niveles o madureces diferentes y entonces el líder tiene que atender esto y hay constantemente orientación y mentoría dependiendo el nivel de madurez de la persona y la dificultad de la tarea. Después tenemos liderazgo basado en las fortalezas. A mí en este modelo en particular me encanta porque eso de estar machacando todo el tiempo de lo que uno hace mal, duele, molesta, no crecemos, ¿sí? En cambio, si todo el tiempo estamos buscando este liderazgo basado en fortalezas, identificamos las fortalezas propias, las del equipo, o sea, cómo cada uno contribuye al equipo con sus fortalezas, maximizamos el potencial individual, pero también del equipo, o sea, uno aporta productividad, el otro aporta disciplina, el tercero aporta procesos, el cuarto aporta creatividad, y esta diversidad es la que nos va a hacer más productivos. Entonces, es un desarrollo continuo de la gente basado en las fortalezas. Después tenemos el modelo de liderazgo orientado a resultados. Este es el que suena más parecido a los tiempos pasados, ¿sí? Pero este liderazgo también se modernizó. ¿Por qué se modernizó? Porque hay un acompañamiento constante de la persona y de las necesidades de las personas. Si no, nos quedaríamos en el modelo 2.0, tienes que lograr esto, fíjate cómo lo haces y ya, ¿no? Pero sí le voy preguntando qué necesita. Y el liderazgo democrático o participativo, que justamente toma decisiones colectivas, incluye las opiniones de los demás y contribuye a la construcción del equipo. Como dije, el riesgo de este liderazgo democrático es que se demoren las decisiones. Y justamente, ¿cómo impacta cada uno de estos modelos en la productividad? El modelo de liderazgo transformacional inspira y motiva a la gente a ser creativo, innovador, a formar parte, digamos, de esta transformación, a ser un pedacito de esta transformación, ¿no? No es una transformación del líder, es una transformación de todos. ¿Cómo aporta a la productividad el líder coach? Justamente que se adapta a las distintas situaciones y se adapta a las distintas personas y a las distintas capacidades de las personas para justamente lograr estos resultados. Es un liderazgo que se ajusta a las realidades. ¿Cómo impacta el liderazgo basado en las fortalezas? Como dije, es trabajar en maximizar el potencial de cada persona, cómo este potencial aporta al equipo o al grupo, y justamente se alinean estas fortalezas y proporcionan el apoyo continuo al resto del equipo con lo que yo tengo como fortaleza y aprendo del otro con lo que el otro tiene de fortalezas. El liderazgo orientado a resultados establece metas claras y medibles y proporciona retroalimentación constante. En eso es lo que se diferencia de lo que es el liderazgo 2.0. O sea, sí hay una retroalimentación constante. Hay metas, pero te voy diciendo cómo vas y te voy diciendo cómo te voy ayudando para que cambies en esto, ¿sí? Y finalmente el liderazgo democrático o participativo que involucra a los miembros del equipo, como dije, en la toma de decisiones y le da sentido de propiedad y responsabilidad impactando justamente en el compromiso. Todos estos modelos logran la productividad a través del involucramiento, la claridad de los objetivos, el involucramiento y el compromiso. Si no tenemos compromiso, es muy difícil que tengamos productividad. Y el compromiso no se logra si no hay confianza. Probablemente tema de otro webinar, cómo desarrollar la confianza. ¿Qué cualidades debe tener realmente estos líderes para ser productivos? Uno, tener visión y orientación a objetivos. No es, no sé, Disneyland, sino realmente hacia dónde quiero ir y cuáles son mis objetivos. La comunicación efectiva. Tenemos líderes que son buenísimos en definir hacia dónde vamos, pero en la comunicación son fatales. O sea, siempre se olvidan de la mitad de las cosas, asumen que la gente sabe, asumen que lo dijeron y la gente entendió. Bueno, la comunicación efectiva requiere verificación de la escucha. Tienen esta capacidad de delegación que es clave, porque no hay productividad
si tenemos una persona que retiene absolutamente todo y es la única persona que sabe qué sigue después, ¿sí? Tiene que delegar y tiene que confiar en esta delegación. Constantemente está motivando e inspirando en lo que realmente necesita la gente como personas y como profesionales, las dos. No sirve solo como personas porque si no, voy a llegar a un momento a mi incompetencia si no me ocupo del profesional, porque el mundo allá afuera sigue cambiando, sigue evolucionando. Entonces, como profesional, me tengo que seguir desarrollando. Ser flexible y adaptable, y esto, bueno, se aprende con creatividad, con innovación, a veces teniendo realidades donde no nos va tan bien y entonces tenemos que ir adaptándonos como las circunstancias lo mandan. Y hoy en día es absolutamente clave esto. Tiene que resolver problemas, como dije en el democrático, uno de los temas es que al final tanta información buscamos, tanto vemos qué opina la gente que no tomamos decisiones y sí las tenemos que tomar. Tiene que haber un tiempo en que digamos, ok, juntamos toda esta información y con toda esta información en 2 horas, en un día, en una semana tomamos la decisión, pero tiene que haber un timeline de decir, tenemos que tomar la decisión. Mucha empatía y mucho apoyo y definitivamente mucha integridad y ética. Porque no puede haber compromiso si no hay confianza y no hay confianza si no hay integridad, ¿sí? Entonces, es absolutamente clave. Luz, te cedo la palabra. Muy bien, hola a todos, buenos días. ¿Cómo vamos a lograr construir estos equipos realmente productivos a través de trabajar con la gente? Un primer punto, y este asusta a muchos, es trabajar con la diversidad de habilidades, trabajar con la diversidad de experiencias, trabajar con la diversidad de escenarios distintos. Hay muchos negocios que han descubierto estos escenarios a través de trabajar con grupos que no tienen en general los mismos focos. Si todos estamos persiguiendo el foco rojo, ese mercado de talento está saturado, competitivo, etcétera. Y estamos olvidando el foco azul, y el foco azul puede tener otras cualidades. Lupita, es química. En un escenario práctico, nadie hubiera pensado en Lupita como química cuando un químico tiene una especialidad en gestionar procesos absoluta, porque tiene un método, tiene un rigor, tiene un trabajo, pero probablemente en algún momento en su vida se enfrentó a que le decían, ay, quiero un ingeniero tradicional, cuando en realidad puede haber estos escenarios. Hay muchos criterios que son vieja escuela, algunos incluso prejuiciosos, que no nos ayudan a estos escenarios en los cuales podemos trabajar. Muchísimas empresas han sido exitosas, incluso trabajando con comunidades marginales, trabajando con comunidades de personas con discapacidades, trabajando con personas que tienen otros criterios de formación que no limitan su talento, que solamente son una apreciación que nosotros tenemos. Entonces tenemos que primero quitarnos esas telarañas de nunca ha pasado. Qué bueno que nunca ha pasado. Excelente que nunca ha pasado. Vamos a probarlo. Es una nueva manera de trabajarlo. ¿Por qué? Porque aquí viene el siguiente paso. Vamos a ver qué tan compatibles somos y qué tan complementarios somos. Yo soy firme creyente de la mejor persona para el trabajo y el mejor trabajo para cada persona. Si definitivamente los valores no van a brincar esto, aquello, ahí no es ni compatible ni complementario. Pero hay situaciones en las cuales hay complementariedades que son muy claras. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con múltiples instituciones que de apariencia nuestras preferencias no son compatibles, ¿no? Son mucho más tradicionales, yo no tanto, son mucho más organizadas, yo no tanto, pero hemos complementado bien porque el valor base es el que estamos teniendo respeto, estamos trabajando adecuadamente, estamos teniendo una forma en la que complementamos nuestros talentos. Y esto nos ayuda a visualizar incluso las variantes donde generamos patrones de trabajo colaborativo genuinamente basados en el respeto. Y ese es un problema de liderazgo, que asumimos que el liderazgo se le da a Lupita porque ella es el jefe, pero un liderazgo que no está basado en respeto genuino no es legítimo. Y esta es una parte clave. Hay personas en la organización que pueden tener un nivel jerárquico sumamente base y tienen mucho más legitimidad como líderes en la organización que los directores que están en la sala de juntas. Entonces sí tenemos que tener claro esto. Tercer elemento, que haya claridad en los roles y responsabilidades. Desde el 2015 estamos hablando de un problema serio en las organizaciones que es conflicto y ambigüedad de rol. Es decir,
Yo no sé qué estoy haciendo aquí y está bien, se vale el primer día. Se vale el primer día de trabajo que yo llego y me siento y estoy pensando, no sé qué hago aquí, no estoy segura por qué me contratan. Es más, ni siquiera el primer día de trabajo, se vale tu primer trabajo, porque estoy aprendiendo. El problema es que hay gente que tiene 6 meses, 2 años, 10 años y está haciendo chambitas en la organización, porque no hay una clara definición de para qué existe en la empresa. El segundo es la ambigüedad, y aquí es problema nuestro como organizaciones, como líderes. No sabemos bien para qué queremos a Lupita. O sea, la quiero, me parece espectacular, pero no defino un rol o no hay claridad en el rol y entonces su rol choca con el de Angélica y entonces tengo conflictos y se están peleando. Necesitamos definir exactamente dónde empieza cada tramo de control, dónde termina y cómo estas cadenas van construyendo el valor del trabajo de todos. Y yo sé que es un trabajo monumental, lo sé. Pero si lo hacemos una vez, literal, solo es actualizarlo. En lugar de estar haciendo parches aquí, parches allá, en lugar, si su organización está teniendo 15 iniciativas de mejora en la productividad y no estamos viendo resultados, es probable porque no están encadenadas. Es porque están siendo iniciativas aisladas en puntos rojos de crisis en lugar de enfocarse en la secuencia. Entonces yo arreglo el final, pero no arreglo el principio. No arreglamos nada. Arreglo el principio, pero no estoy trabajando con los stoppers o con estos puntos que son críticos. No estamos arreglando nada. Solo estoy teniendo avances. Entonces las iniciativas se quedan ahí colgadas y lo más importante, perdemos la fe de nuestros colaboradores. Porque entonces yo sé que para qué me esfuerzo si Lupita me pide eso y mañana me pide tal cosa y entonces espero 2 días antes de empezar porque igual y ni se va a usar. Listo. Aquí luego viene el siguiente, el liderazgo efectivo. Aquí lo que nosotros tenemos que trabajar es con nuestro ego. Se vale que me digan que me equivoqué. No me lo tienen que decir a gritos en una sala de juntas. Puede Lupita acercarse y decir, creo que es esto. O puedo tener un ambiente incluso cero ego en el cual en una sala de juntas Lupita puede levantar la mano y decir, no estoy de acuerdo, yo propongo este plan. Un líder productivo es un líder que va a poner la efectividad del equipo antes que su ego, antes que su rol, antes que su posición, antes que su trabajo. Ese es el primer punto. El segundo punto es, yo tengo que encontrar la solución y hacer que esto trabaje. No importa si no es el plan, no importa si no es mi plan, mientras yo respete el proceso core de la situación. ¿Mm? Y entonces digo, híjoles, el proceso dice que tienen que hacerlo Lupita y Angélica, pero Lupita está de vacaciones. Lupita, ¿a quién de tu equipo pongo? Estoy respetando el proceso, estoy siguiendo dentro de esta idea, pero estoy trabajando en esa. A mí me ha tocado ver organizaciones donde agarran y mandan un boleto de avión y vuelan de regreso a Lupita de sus vacaciones, que es costoso en todos los niveles, no solo en el económico. Ujú. Bien. Lupita ya no va a confiar en la organización porque ni siquiera le respetan sus días de vacaciones. Ujú. Entonces, sí tenemos que tener esto claro. Uno como líder no es dar soluciones, es dar las soluciones que tengan el mejor resultado en el menor costo humano, económico, financiero, en todos los sentidos. Y todos hemos tenido esa experiencia donde uno se sale de algún lugar, atiende una llamada y no es la solución. La solución es encontrarla de otros escenarios. Objetivos y expectativas claras. Se me ocurre que podemos hacer un proyecto como para solucionar los problemas de comunicación. Se me ocurre que no tenemos idea clara de lo que queremos. Quiero que todos tengan claridad en el mensaje a las 8 de la mañana del lunes. Todos los lunes a las 8 de la mañana, todos en la organización debemos de saber en qué estamos. Perfecto, eso sí lo puedo resolver. Puedo poner un correo, puedo poner un mensaje en WhatsApp masivo, puedo hacer esto. Pero se me ocurre un proyecto para mejorar la comunicación, no es una expectativa, es un buen deseo. Y no me acuerdo dónde lo leí, según yo fue en La Divina Comedia, pero es las buenas intenciones tapizan el camino al infierno. Y el infierno corporativo es sumamente divertido porque son los problemas, los retrasos, los conflictos, los procesos mal diseñados. Objetivos claros, no buenas intenciones. Las buenas intenciones no funcionan en ningún lado. Después tenemos la flexibilidad y adaptabilidad. Me equivoqué, me cambio. Imagínense que es jugar a perderse en la ciudad. ¿No? Hay mucho tráfico en la avenida principal, decido que voy a probar por la callecita extra y entonces empiezo a dar topes. Se vale. ¿Por qué tenemos que seguir la ruta fija? De la misma manera que algunas generaciones no lo conocen, pero algunas aprendimos con la guía roja y con el mapita, con equivocarnos y dar vueltas. Se vale equivocarnos, se vale adaptarnos, se vale ver qué es la situación nueva. Muchos de los que estamos aquí hemos tenido que enfrentarnos a nuevas tecnologías, a algunos vimos la computadora desde el inicio hasta el final. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a trabajar? Angélica dijo algo muy claro, en la pandemia éramos más productivos, en la pandemia no había opción de no ser flexible y adaptable.
Literal era un escenario donde te adaptas o te mueres. Literal. Ahí sí es de las pocas cosas en esta vida que eran literales. Ujú. El problema es que cuando ya tengo chance de hacerlo a mi modo, ya no me gusta. Y ya quiero que sea a mi modo porque yo sé, porque a mí me gusta, etcétera. Recuerden que cuando nos volvemos rígidos, estamos empezando a envejecer. Y no envejecer físicamente, envejecer mentalmente. Hay gente de 20 años que es un viejito, de 98 por dentro. Entonces tenemos que trabajar. Y el siguiente punto es la colaboración genuina. Nuevamente hablamos del ego. La colaboración genuina es no importa quién brille, no importa quién se lleve el crédito, no importa qué es. Lo importante es que el resultado esté bien y el resultado sea benéfico para todos nosotros. ¿A dónde nos va a llevar esta situación? Pues nos va a llevar mágicamente. Ay, no me funciona. Ay, ya me funciona. Ay, ya me funciona de menos. Ok, perfecto. ¿A dónde nos va a llevar el liderazgo productivo? Me odia. Ya lo decía. Me odia. Ujú. Me va a llevar a, en primer lugar, generar una cultura de alto rendimiento. ¿Qué es esto? Es trabajar sobre la competitividad de una manera eficiente. ¿Qué es una cultura de alto rendimiento? Aquella donde yo trabajo con Lupita para que ella termine el trabajo porque también me importa su trabajo, porque estamos trabajando en mejorar unos a los otros y donde la crítica realmente es constructiva. Y ojo, crítica no solicitada es una opinión personal y es una opinión que no va. Es distinto cuando yo digo, quiero pedir ayuda. Si nosotros no trabajamos la vulnerabilidad de nuestros equipos, y esto es darles espacio a que yo pueda levantar la mano y decir, necesito ayuda, no podemos llegar a esto. Y este es el primer paso. Si tenemos líderes que juzgan, critican o ven mal cuando alguien pide ayuda, este paso nunca va a suceder. Yo necesito saber que puedo pedir ayuda y Lupita necesita saber que no importa si es de otra hora, otra persona, otra dirección, etcétera, puede ayudar, porque la solución es más importante que quién está a cargo. Siguiente, claridad de los objetivos y estrategias. Entiendo la discreción, las decisiones de alto nivel, todos los tenemos, pero eso no implica que no pueda haber transparencia. Y la transparencia es algo tan claro como este año vamos a vender tanto, pero estamos teniendo estos problemas. ¿Quién en algún momento de la organización nos puede ayudar a solucionar? Cuando no hay una verdadera transparencia, donde tengamos información clara, no tenemos suficiente escenario sobre los objetivos y estrategias. Repito, hay cosas que sí son confidenciales, pero ven en su organización, cuando ya el 80% es confidencial, nada es confidencial. Si todo es secreto, nada es secreto. Si todo es público, nada es privado. Entonces, tiene que haber un balance. ¿Qué decisiones sí son importantes? Porque entonces la información se convierte en radio pasillo y todos los que lo han vivido saben que la peor información es radio pasillo. Es mucho más fácil que la información sea clara, transparente y de las personas que están a cargo. Siguiente, mayor productividad y eficiencia. La productividad no es cuántas horas estuve en la oficina. La productividad es cuánto logré resolver durante el tiempo que estuve. Últimamente estoy discutiendo mucho con el desayuno en la oficina, mentalmente, porque yo desayuno aquí y esta es mi oficina. Pero, ¿por qué? O sea, y no estoy diciendo que lo quitemos, estoy diciendo, si es productivo, está bien, pero cuando se vuelve una fase improductiva, cuando en lugar de que tomamos ese cafecito en la mañana, Lupita y yo, y rebotamos ideas y trabajamos para ver cómo lo vamos a solucionar, se convierte en una charla acerca de qué tal estuvo el temblor en la mañana, volvemos a ser inefectivos, porque no estamos enfocando, me regreso al primer punto, claramente los objetivos de la organización. Y entonces la gente se distrae. Ayer escuchaba algo que me marcó mucho y es, ¿cuál es la plática que existe en tu organización? ¿Es cháchara? ¿Es chisme? ¿O es una conversación productiva? ¿Es una conversación que crece? ¿Es una conversación que es? Y eso nos habla de la falta de foco personal y organizacional. Después tenemos desarrollar los talentos. Todos tenemos un talento. Por más pequeño que sea, por más grande que sea, todos tenemos talentos y son talentos que no necesariamente están en nuestra capacidad instalada profesional o lo que viene en nuestro perfil de LinkedIn o lo que sea, ¿no? ¿Qué tal si Lupita tiene un excelente oído para la música, etcétera, etcétera? Y nos ayuda a checar el video corporativo a ver si sí suena bien. A mí me ha pasado que de repente veo un video corporativo y como que algo está raro y a veces es una cosa de sonido, una cosa de una idea. ¿Qué puede ser esto? Y es un ejemplo muy absurdo, pero puede ir a otros escenarios reales. ¿Cuáles son los talentos? Angélica sabe meditar. ¿Por qué no un viernes después de comer hacemos una sesión de meditación para el equipo, para que trabajemos dentro de estos escenarios y nos ayude a enfocarnos?
¿Mm? Y este tipo de dinámicas ayuda a trabajar para reconocer en nuestro equipo y para también aprovechar esos talentos. Innovar y adaptarnos. Innovar es hacer las cosas distintas e innovar requiere de adaptarme. Cuando nosotros vemos gente que no se adapta, no está innovando, simplemente está maquillando las ideas para que parezcan diferentes. Cuando la persona se adapta demasiado, tampoco está innovando, está haciendo gelatina y se pone en el molde que lo acomoda. La innovación y la adaptabilidad son clave con la resistencia congruente de cuál es la organización que está. El cambio más evidente que vamos a tener es un clima positivo en el cual vamos a estar trabajando bueno, positivamente, es obvio. Vamos a estar trabajando contentos, vamos a estar trabajando a gusto, vamos a estar teniendo menos chismes, menos radio pasillo, menos conflictos internos o conflictos que se resuelven, ¿no? A mí me encantaba un trabajo en el que estuve donde de repente tú veías a Guadalupe y a Angélica tener una acalorada, no intensa, o una, más bien, una intensa, no acalorada discusión sobre un tema de trabajo de esto estuvo antes, esto no está aquí, cómo lo debemos de trabajar. Entonces, ¿se están enojando? No, a los 2 minutos se salían y se tomaban un café y como si nada, porque tenían perfectamente claridad de esto. Puedo discutir contigo el trabajo, puedo no estar de acuerdo, pero no hace que seamos menos colegas, menos amigos, que nos llevemos peor o que tenga una rayita en mi libreta de rencores de ahora odio a Lupita porque me dijo algo que no estaba de acuerdo con mi trabajo. Las libretas de rencores también hay que eliminarlas. Finalmente tenemos una cultura de eficiencia, excelencia y crecimiento continuo. Aquí el punto crítico es, y vamos a usar una terminología más de negocios, ¿estamos dispuestos a matar a la vaca? Una verdadera cultura de innovación es la que está lista para saber cuándo tenemos que empezar a preparar la barbacoa para la vaca. Porque a veces nuestro negocio core o el que da más es el que va a tener que morir para que venga el siguiente gran negocio. Los negocios verdaderamente disruptivos lo hacen. Ahora, tampoco estoy diciendo, vamos a dedicarnos a vender a otra cosa ahorita. No, pero sí tenemos que estar dispuestos a saber de qué, con qué lo vamos a complementar, con qué lo vamos a hacer, con qué lo vamos a desarrollar, cómo vamos a trabajar. Estas culturas son confusas, pero también tienen que ver con procesos. No puede ser la vaca del negocio. Vamos a pensar en, Lupita trabajó 3 años en este proceso y durante 5 años ha sido el proceso que nos ha sido el core y el mejor y el que ha trabajado con nosotros. Sí, pero Lupita, 5 años después el proyecto sigue siendo el mejor, o ya lo tenemos que matar y pensar en el que sigue. Nada más con que me asientas, Lupita. Sí, a los 5 años también tenemos que pensar que esa vaca debe morir. Y no es porque no la querramos, es porque está viniendo la siguiente parte. Es de la misma manera que nosotros lo sabemos. Hace 10 años fuimos el más inteligente. En 10 años viene el que sigue. Y se vale, porque es la que nos va a crecer y nos va a ayudar a ser el mejor. Después tenemos finalmente cómo vamos a tener este ciclo. Todo es un ciclo. Tenemos puntos críticos que debemos de hacer. Ya sabemos la organización, ¿qué vamos a hacer nosotros? En primer lugar, tenemos que conocernos. Y aunque parece algo muy fácil, es muy difícil. A veces la mejor manera de conocernos es tener claro qué no nos gusta, ¿no? Yo ya descubrí que las cosas que no me gustan de comer es la textura, no el sabor, la textura. Entonces, si yo dije que no me gustan las habas, quiero probar las habas de otra manera para ver si es la textura y el sabor. Pero es un autoconocimiento. No tengo aún claridad en ese aspecto de mi vida de que sí me gusta, pero sí tengo claro que al menos ese tipo de texturas no son mi hit. Vamos a verlo en el trabajo. Estructuras sumamente jerárquicas o estructuras que no. Y a veces ni siquiera es el colaborador el que no está a gusto. A veces hasta el director general no está a gusto en la estructura. Cuando nosotros nos conocemos, sabemos que debemos de cambiar. No me gusta no saber cuando me dicen cosas de administración, que esa no me la enseñaron en primer semestre a mí. Pues he aprendido cosas de administración de primer semestre porque tengo claro que me siento incómoda en esos procesos. Entonces tenemos que trabajar dentro de estas ideas y siempre debemos estar buscando la mejor. Segundo, habilidades de comunicación. Nos cuesta mucho trabajo encontrar cómo comunicarnos, encontrar cómo escuchar. Veamos las habilidades de comunicación que nos van a mejorar. ¿Qué es lo que no sé? No sé mantener la vista porque soy introvertido y me siento incómodo. Entonces, oye, Lupita, sí te estoy escuchando, pero necesito apuntar porque así me ayuda a concentrarme. ¿Te molesta? ¿Te incomoda? Y ese acuerdo inicial
nos puede ayudar a mejorar las habilidades de comunicación. Porque puede ser que Lupita tenga la impresión de que yo no le estoy poniendo atención porque yo estoy anotando, cuando en realidad es mi déficit de atención que si me pongo a verla me distraigo. ¿No? Y entonces tengo que anotar. O puede ser una cuestión donde soy mejor comunicándome escrito, entonces quizá no te lo mando por un correo, porque eso no es mío. Pero si lo llevo escrito y lo voy revisando punto por punto y lo voy tachoneando para estar seguro de que me comuniqué. Las habilidades de comunicación hay muchos trucos, trabajemos sobre ellos. Capacidad de inspirar y motivar. eh, ¿Cuál es la que nos gusta? Nos gusta inspirar con aplausos, nos gusta inspirar con un detalle, nos gusta inspirar con a veces tener un gesto afectuoso con una persona. Tenemos que encontrar primero cuál es, por decirlo así, el lenguaje con el que nosotros nos comunicamos para esa parte. Y segundo, saber cuál le sirve a la otra persona. Si Luz no es alguien de abrazos, Lupita no me va a andar abrazando todo el día, que no soy alguien de abrazos. Pero vamos a tener el hecho de recordar que si me gusta, Lupita le gusta el café, entonces le voy a pedir un favor, le llevo un café. Te estoy inspirando, te estoy motivando. Y puede ser muy sencillo, pero la realidad es que yo necesito entender que es una cuestión transaccional, incluso en los afectos. Y debo de tener respeto. O sea, solamente exigir y demandar, aunque yo sea la jefa de Lupita, no van a funcionar. Porque entonces no hay una inspiración, es una obediencia. Y la obediencia no lleva ni a la creatividad, ni a la productividad, ni a la innovación. Somos líderes de obediencia o de inspiración. Delegar. No puedo, no me sale, no lo sé. Y delegar activamente. Delegar de forma pasiva es algo que a veces hacemos. Ay, eso no sé cómo se ve. No, no, Lupita, necesito que me ayudes porque estoy seguro que este dibujito me quedó bien feo. Ayúdame a cómo me queda mejor. Pero eso es delegar activamente. ¿No? No es simple y sencillamente decir, se me ocurre que podrías hacerlo o asumo que es tu trabajo hacerlo. Entonces necesitamos trabajar sobre habilidades de delegación clave que estén basadas en estos tres primeros puntos. Delegar es no tener el control de todo. Este micromanagement que necesitamos de saber dónde está, qué va a pasar, si puede suceder, si no va a suceder, si hay el error. Si hay el error, ¿me hubiera pasado a mí o le hubiera pasado a Lupita? No porque yo lo haga va a estar mejor. Y si no, ¿para qué contraté a Lupita? Si yo traigo talento, debo dejar que el talento luzca. Quinta, aprendizaje continuo. No me afecta si aprendes crochet, no me afecta si aprendes a tallar madera en tu tiempo libre, no, pero necesitamos que aprendamos algo todos los días. Y puede ser algo tan absurdo como ayer yo aprendí que es la semiología del conocimiento, no, la semiología de la vida. Es algo interesante bastante. Pero puede ser eso, puede ser diario busquemos algo en Google que no sepamos. Y esa cantidad de datos e información que vamos acumulando nos va a ir ayudando a desarrollar el siguiente nivel, habilidades técnicas y gerenciales. Puede ser que estés en desacuerdo, puede ser que no estés de acuerdo, pero vas a aprender dentro de manejos. Me voy a ir a un ejemplo muy claro sobre la diversidad. Estaba viendo una serie de videos acerca del Año Nuevo, ¿no? Y de repente la gente estaba diciendo, no, es que es el año nuevo chino. Y la gente, no, es que estoy en Vietnam, aquí se llama Tet. Y entonces lo que estoy aprendiendo el fin de semana es cómo se llama el año nuevo lunar en distintos países. Pero ¿qué te permite eso? Que si mañana yo conozco al de Vietnam, no le voy a insultar diciéndole que es el año nuevo chino porque ellos son de Vietnam. Se llama Tet. Y ese manejo de la diversidad es lo que me va a permitir ese respeto que veíamos desde el inicio. Entonces, son cosas, pasitos sencillos, pasitos de bebé que debemos hacer. Empatía y habilidades de relación. Necesitamos trabajar en genuinamente interesarnos por el otro, en genuinamente decir, estoy aquí y estoy escuchando activamente a la otra persona, estoy trabajando con ella. La empatía se sabe, se ve, se exuda y también la antipatía. Todos sabemos cuando alguien no me está poniendo atención. Todos sabemos cuando está. Puede ser que tengas falta de habilidades, pero la empatía se nota. Se nota que alguien es torpe socialmente, pero genuinamente se preocupa. El primer paso es que sí me preocupe. Si no me preocupa, no lo tomo yo. Lo tomo o lo delego. Me regreso al siguiente paso. Híjoles, esta persona se ve angustiada de esto. Yo no soy la mejor persona. Angie, ve tú. O sea, sí la vi preocupada de esto, pero yo no sé hacerlo y me voy a equivocar. Ve tú. Entonces tenemos que también encontrar, si ven cómo todas son, van regresando una a la otra. ¿Esto qué nos va a llevar? A resolver problemas.
Y finalmente nos da nuevamente autoconocimiento. Ya sé qué problemas puedo resolver, ya sé que no puedo resolver y puedo tener un ciclo. Escojamos una cosa hoy. Escojamos una cosa que queramos trabajar, porque me causa trabajo hacer los PowerPoints, ¿no? O sea, yo entiendo el texto, entonces creo que a todo el mundo le debería de gustar ver texto plano. Eso a mí me gusta, pero tengo muy claro que no le funciona a todo el mundo. ¿Qué voy a hacer para esto? Trabajemos este ciclo en algo así de sencillo. Y aquí le cedo la palabra a Lupita para que nos lo den un ejemplo mucho más corporativo. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, les voy a platicar un poquito cómo fue nuestra experiencia. Primero, como estábamos, teníamos muchísimas áreas de oportunidad, pero las fuimos agrupando. Algo que se dejaba, o sea, que era súper específico, es que cada una de las áreas de la empresa, cada una de las direcciones, contaba con su área de procesos. ¿Qué teníamos con esto? Bueno, mayor costo, los resultados del negocio no se veían desde el mismo punto de vista. ¿Por qué? Porque cada quien empujaba hacia el objetivo específico de su negocio, de su área. Entonces, con esto, cada quien jalaba para su lado. Los perfiles al mismo tiempo que teníamos en estas áreas, si el área de procesos era del área de operaciones, bueno, era específico para operaciones. El perfil que tenía la gente era muy muy operativo y no teníamos la parte de visión estratégica. No alcanzaban a ver hacia las otras áreas del negocio. Con esto, los criterios eran diferentes y entonces en cada implementación que buscábamos de un proyecto, pues cada quien lo veía de una manera diferente cuando lo que deberíamos o el deber ser era la integración de un solo proyecto a nivel organización. Con esto también los tiempos de implementación se nos iban larguísimos. O sea, no podíamos sacar un proyecto en específico dentro de los tiempos establecidos o tener esos tiempos marcados para darle un valor hacia la organización. Y entonces esto siempre pensábamos en el proceso y no en el cliente y tampoco en las personas que operaban este proceso. Entonces, al no tener en el centro al cliente, nuestras decisiones eran completamente diferentes. Veíamos hacia adentro de nuestra organización y no lo que necesitaba tanto nuestro cliente externo como nuestros clientes internos. ¿Qué hacíamos entonces? De acuerdo a estas estrategias que traíamos, no llegábamos a un ciclo de mejora continua. ¿Por qué? Porque éramos cortoplacistas. Hoy el proceso funcionaba en función de lo que necesitábamos este mes, esta semana, este trimestre, pero no a largo plazo dentro de la organización. Entonces, al estar así, pues decíamos, hoy vamos hacia adelante y corran todos hacia adelante. Y en 3 semanas era, corran todos hacia el lado izquierdo. Entonces, sin tener esa definición a largo plazo, sin tener ese crecimiento o buscar la mejora continua dentro de la organización, traíamos altos tiempos de implementaciones en los proyectos, no buscábamos la mejora continua. Las decisiones y los objetivos dentro de la organización estaban divididos, sí traíamos uno solo, pero cada quien lo interpretaba. Y en los objetivos no hay este rango de interpretación. Lo que tenemos que ver es que todos vayamos hacia ese mismo objetivo con las diferentes herramientas que tenemos en cada una de las áreas y que tenemos en cada uno de nuestros colaboradores que ocupa un lugar dentro de nuestra organización y que ocupa un lugar para dar ese objetivo y dentro de las áreas para llegar al resultado de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos una integración que fue bajo una sola área, todas las áreas de proceso, bajo un solo paraguas. ¿Para qué? Para tener el entendimiento sobre lo que estábamos buscando, para tener el entendimiento de esos objetivos y para ver cómo los atacábamos. Dentro de esto hicimos una estrategia que la basamos en 5 principios. Primera, el cliente al centro. Llámese nuestro cliente final o nuestro cliente interno. ¿Qué valor dábamos al negocio con esto? El empoderamiento de nuestros colaboradores, y esto fue bien importante. Aquí no era la orden porque soy el jefe, es porque puede decidir, sabe para dónde vamos y tiene las herramientas para poder hacer las cosas.
y es enfocado también en la confianza que le tenemos que dar a la persona para que tome esas decisiones y que se vale, ya lo decía Luz, se vale equivocarse, sí, pero que aprendiste de esa equivocación y te sacudes como es en la vida, te levantas, aprendiste y vamos para adelante, ¿sí? La parte de automatización que teníamos que automatizar en vista hacia el cliente y en vista hacia la organización. Y con esto, buscar los ciclos de mejora continua. Al tener un resultado específico y al saber en dónde estuvo el error o en dónde estuvo el acierto, buscar qué podemos hacer. Si ya lo hicimos bien, cómo lo podemos hacer mejor. Y acuérdense, los procesos, y lo decía también Luz hace rato, no son a 5 años, no son estáticos, no. Los procesos cambian, hay un proceso core, pero deben de ir madurando y deben de ir cambiando en función de la madurez de la organización, de la madurez del proceso y de la madurez con tu cliente. Ahora, ¿qué hacíamos? Nuestro plan de trabajo compartido, un solo plan hacia todas las líneas de negocio, donde todos los involucrados estuvieran enterados de qué iba a pasar, cómo iba a pasar, cuál era su aportación y cuáles eran los resultados que estábamos esperando. Y con esto, al tenerlos subidos todos en una misma visión, en un mismo objetivo, todos colaboraban y todos le dedicaban un tiempo y consideraban la importancia de esos proyectos y de esa ejecución de procesos. Ahora, para desarrollo de nuestro equipo, ojo, traíamos un equipo o teníamos un equipo muy diverso. Jóvenes, muy jóvenes, gente con experiencia, millennials de todas las generaciones. Entonces, hay maneras diferentes de hablarle a cada uno de ellos y hasta que entiende uno como líder esta parte de no es lo mismo que yo le hable a una gente de mi generación que a un joven y que la importancia que le da, ejemplo, a tomar un día de asueto para irse de vacaciones, para dar la vuelta, no es lo mismo que una persona de otra generación. Sus valores, sus intereses son completamente diferentes por cómo ha sido su vida y han sido creados. Entonces, esa parte hacia adentro de la organización se vuelve importante porque porque les debes de hablar de una manera diferente, les presentan los objetivos, pero el desarrollo de los mismos, ellos los van a ver de una manera diferente, trabajan de una manera diferente. Nacieron con tecnología, me refiero a los jóvenes muy jóvenes, nacieron con tecnología, los que somos más grandes, la vimos nacer y la trabajamos, y entonces al hacer la mezcla generacional, al hacer la mezcla de talentos, al hacer la mezcla de pensamientos, el resultado es impresionante. La gente se compromete. Y por el otro lado, a todos los entrenamos en la parte de líder coach, que entendieran su valor, que entendieran cómo impactan, que entendieran cómo es la mezcla con toda la organización, que entendieran para qué estaban y cómo es posible su crecimiento. Y también por el otro lado, yo entender qué tenía que soltar, qué traía yo de formación y de deformación de origen a nivel profesional de muchos años. Y entonces esa parte se vuelve completamente interesante porque dices, híjole, pues sí me había dado resultados, sí lo estaba yo haciendo bien, pero ahora que lo cambié, está saliendo muchísimo mejor, los resultados han sido muchísimo más valiosos para la organización, hemos ganado competencia, mi gente ha sabido ser líder hacia las diferentes áreas, han crecido y ese crecimiento se vuelve exponencial. ¿Por qué? Porque el mismo ejemplo lo ve la demás gente de la organización y entonces empiezan a actuar diferente y entonces se empieza a ver una cultura diferente. Tenemos también la parte del feedback semanal con cada uno de los miembros del equipo, que fue, ¿qué tenemos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te sientes? ¿Para dónde vas? ¿En qué te ayudo? Y el regreso qué decían ellos, escuchar a la persona y saber en dónde estaba parado en esos momentos y qué era lo que esperaba como profesionista dentro de la organización, como ejecutor dentro de la organización y como persona, te hace un ambiente laboral muy sano para el desarrollo de las ideas, para el desarrollo de los proyectos y para el desarrollo de las personas.
tenemos también y hacíamos nuestra revisión trimestral. Es objetivos, cómo te apoyamos, qué te hace falta, necesidades y dentro de todas estas necesidades, qué veíamos hacia el cliente y qué veíamos hacia el negocio. Y la aportación de ideas, la aportación de estrategias, la aportación de resolución a problemas a corto, mediano y largo plazo, o sea, es increíble. ¿Por qué? Porque la gente se siente en la libertad de decir las cosas, pero también sabe que se le está escuchando y sabe que en el momento que sea el oportuno para el desarrollo de esas ideas y de esas oportunidades, se van a hacer. O sea, se sabe la gente escuchada, se sabe la gente que está generando valor hacia esa organización y hacia esa área. Y también con esto definíamos las prioridades. Tal vez nos estábamos enfocando en algo que en ese momento ya habíamos resuelto y entonces podíamos enfocarnos en cosas que traíamos precisamente de esta revisión de necesidades del cliente y de necesidades del negocio. Con esto empezamos a formar nuestros ciclos de mejora continua. Se dan de manera intrínseca. Se trabaja bajo la transformación de la organización. Aseguramos siempre ya que nuestro cliente esté en el centro de todo, del proceso, de las decisiones, del timing para dar respuesta y apostamos a la automatización de los procesos y a la optimización. Ya sabíamos cómo funcionaban, ya sabíamos que podía dar resultado. Entonces, vamos a automatizar lo que estamos haciendo bien y con esto optimizar. Ujú. Ahora, ¿qué tenemos como resultado en Total Play? Nuestro logro de objetivos cada trimestre, esto fue sumamente evidente y a esto le agregamos el orgullo de la gente a trabajar en ciertas áreas y a trabajar para ciertos proyectos y al crecimiento que tenía cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque al ver que se lograba el objetivo, la gente decía, híjole, aporté para que se diera. Lo pudimos hacer y lo hicimos en grupo y pudo liderar cada una de mis gentes a otros grupos. Los líderes coach, aquí se ve reflejado, forman gente, gente capaz de tomar decisiones, gente capaz de liderar a otras personas, gente capaz de llegar a resultados que ni ellos mismos sabían que podían dar a ese nivel de resultado en el cual decían, híjole, es que me sorprenda de mí mismo. No, no te sorprendas de ti mismo. Tienes esa capacidad y la has desarrollado. Entonces, a sentir ese orgullo por hacer una labor. La flexibilidad para adaptarnos al negocio y al entorno, digo, hay que mencionar que la empresa es sumamente cambiante, entonces esa flexibilidad para toma de decisiones, para la adaptación, de decir, estamos haciendo este proyecto, sí, dentro del mismo podemos meter A, B, C y podemos seguir llevándolo a cabo. En algún momento yo tuve un jefe hace muchos años que decía, es cambiar la llanta y seguir andando, que sigue en marcha el auto. Entonces, esa flexibilidad la pudimos lograr. Al poner al cliente en el centro, logramos el dar los resultados hacia el negocio, el que el cliente nos vea de una manera diferente como organización, el satisfacer las necesidades del cliente, pero más allá de satisfacerlas, el ir más allá de la expectativa del cliente. ¿Qué más le podemos dar sin que él lo espere, sin que él lo pida, pero sabiendo que es parte de su necesidad? Tenemos colaboradores comprometidos a pesar del entorno cambiante y difícil, de decir, estoy subiendo a este barco, nos quedamos hasta el final y vamos a hacer las cosas. Y entonces, en función de eso, buscamos también procesos y procedimientos simplificados y fluidos. Siempre lo he dicho, no hay que patear el proceso. El proceso debe de fluir de manera natural. Y esto se logra con capacitación, con formación de la gente, que sepa para qué está, que sepa qué es lo que tiene que hacer, que sepa cuál es su aporte dentro de la organización y con quién tiene ese link para hacer que su trabajo valga y su labor valga para el siguiente eslabón en el negocio. Centralizamos los procesos transversales. ¿Por qué?
para que precisamente pueda fluir la información, la organización, el proceso y la gente. ¿Y qué tuvimos? Ahorros sumamente importantes en el negocio. Hubo proyectos muy exitosos en los cuales en su momento lo que necesitábamos era ahorros, ver dinero donde no lo había. Y con esto y en función de trabajar de manera interdisciplinaria con las diferentes áreas, lo logramos y se vieron reflejados 100% en el resultado final del negocio. Y la mejora continua en nuestra cadena de valor. ¿Qué fue aquí? La evangelización tal cual de las diferentes áreas del negocio por parte de nuestra gente, de decir, podemos hacer esto, ya lo hacemos bien, entonces ahora lo podemos hacer mejor, tus resultados tendrían que migrar a hacer esto, o una búsqueda de resultados mediante la mejora de un proceso, el cual no necesariamente hubiera estado mal, pero podría funcionar mejor y de una manera diferente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lupita. Y por último, al final, todo lo que estamos hablando de productividad tiene que ver con cultura, ¿sí? ¿Y cuáles son las barreras justamente para lograr este liderazgo productivo que, bueno, que por suerte con este ejemplo mostrado por Lupita se fueron rompiendo, pasando, bajando estas barreras, porque sí existían, o sea, no es que no existían, ¿sí? Falta de comunicación efectiva y asertiva, como dije desde el principio, ¿no? O sea, te digo, pero le digo a Juan para que entienda a Pedro. No, le digo a Pedro, no le puedo decir a Juan para que entienda a Pedro, por ejemplo. Asumo que le dije, no asumo nada. Verifico que realmente le dije y que haya entendido lo que le quise decir. Resistencias al cambio, así es el ser humano. El ser humano tiene muchas resistencias al cambio. Lamentablemente, la pandemia lamentablemente, yo diría, la pandemia nos enseñó a que el cambio está a la orden del día, pero lamentablemente no toda la gente entendió que el cambio ahora es constante. Creyeron que ese episodio pandemia sucedió y ahora vuelve a lo mismo. Pues no, el mundo cambió y hoy las transformaciones se hacen cada 6 meses, ya no cada 5 años, ¿sí? El tema de falta de confianza, no puede haber compromiso si no hay confianza. Entonces, tenemos que trabajar la confianza. Tenemos que mostrar confianza con empatía, entendiendo a la persona, poniéndonos en el lugar de la persona, ¿sí? Diciendo, ¿qué haría yo si a mí me pasa lo mismo? Eso es generar confianza, ¿sí? Culturas organizacionales resistentes. Si antes nos iba igual, o sea, hay esa frase de si piensas que vas a obtener un resultado diferente haciendo más de lo mismo, yo diría, esa frase hoy no vale, porque si piensas hacer más de lo mismo, seguramente obtienes menos resultado, ¿sí? O sea, esa frase se actualizó, como quien dice. Y justamente estas culturas organizacionales resistentes son las que viven en el pasado. Son las que dicen, con este proceso, con esta forma de trabajo no funcionaba en el pasado y teníamos éxito. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? Que todo afuera cambió, que seguramente tenemos más competidores. Hay, por ejemplo, industrias que hoy están llenas de competidores y las empresas siguen trabajando como si no los hubiera. Y por supuesto que los hay. El tema de la falta de recursos, por supuesto que es una barrera a este liderazgo productivo, pero justamente parte del liderazgo productivo, como decía Lupita, es dónde encuentro esos recursos en los ahorros de analizar la situación. El tema de la falta de claridad de objetivos y expectativas, yo no puedo creer todavía que haya organizaciones que trabajen sin objetivos o que trabajen con objetivos tan, como quien dice, tan ideales que al final nunca se pueden aterrizar, que es lo mismo que no tener objetivos, ¿sí? El tema de los conflictos internos, los conflictos van a existir siempre. El tema es cómo manejamos ese conflicto, cómo resolvemos ese conflicto y cómo aportamos a que ese conflicto ayude a la productividad de la organización. Como decía Luz, yo puedo tener un conflicto, una discusión acalorada de un tema y eso está buenísimo, pero tengo que resolver. No me quedo en el conflicto, ¿sí? No me quedo en el conflicto emocional. Tengo que resolver y salgo de aquí y me tomo un café, un whisky o lo que nos querramos tomar, ¿no? El tema de falta de autonomía. Si no hay empoderamiento, no hay autonomía. Y si no hay autonomía, la productividad merma seguro. Y los estilos de liderazgo ineficientes, que justamente vimos cuáles sí son los estilos de liderazgo eficientes. Y justamente
terminando con este tema, ustedes saben que siempre tenemos regalos para ustedes. Bueno, el primero es formar parte de un chat que hemos creado fin del año pasado y en el que estamos empezando a alimentar información de interés, diría semanal, quincenalmente, distintos temas se van cargando en ese chat, que se puede compartir la información. Y después pueden volver a ver este webinar hasta el 23 de febrero. Nosotros siempre, porque entendemos que la gente se anota y que no siempre puede atender la hora completa o que quiere volver a repasar, también nos ha pasado, que quiere volver a repasar, algo le resonó y dice, a ver, lo quiero pensar en mi organización. Tienen posibilidad de ver el webinar hasta el 23 de febrero los que se registraron. Los que no se registraron y entraron de casualidad en el canal de YouTube, simplemente le escriben a info y les pasamos el link para poder verlo hasta el 23 de febrero. Y por último, como justamente arranca nuestro diplomado Líder Coach que hacemos 2 veces al año de manera abierta el 13 de marzo y que tiene que ver totalmente con este tema, decidimos dar un 15% de descuento al que se inscriba y pague hasta el 28 de febrero y como dije, comienza el 13 de marzo. Por tiempo, solo vamos a contestar 2 preguntas. La primera pregunta es... vaya, ¿por qué no se puede ver? La primera pregunta es... ¿cómo realmente se implementa este liderazgo productivo? Voy a responder yo y después le voy a pedir a Lupita y a Luzma que me acompañen. Lo primero es definir realmente cuál es mi problemática cultural, cuál es mi problemática como persona, ¿no? O sea, por qué no puedo implementar ninguno de estos 6 modelos de liderazgo que mostramos. Y entonces decidir, ok, ¿qué me falta en la cultura? ¿Qué tengo que trabajar en la cultura? ¿Y qué tengo que trabajar en mí como líder? O sea, ¿por cuál modelo voy o por cuál combinación de modelos voy para resolver esto? Digo, no porque lo vamos a dar o vamos a empezar el 13 de marzo, pero el Diplomado de Líder Coach es un producto, diría casi estrella, es una de esas vacas lecheras que hace 10 años lo seguimos dando, obviamente renovando cada 3 años, porque sigue siendo totalmente vigente y ahí aprenderán justamente a cómo transformarse en estos líderes que forman gente, que empoderan gente y que hacen productiva la organización. Lupita y Luz me ayudan a Bueno, contestar. bueno, desde la experiencia en lo que implementamos nosotros, primero fue ver el trabajo en mí. ¿Qué tenía yo que cambiar? ¿Qué tenía yo que desaprender como líder para poder permear hacia mi gente? Y el trabajo dentro de la cultura de mi organización, ¿qué nos hacía falta? E involucrar al equipo precisamente en ese cambio. Igualmente, ellos tuvieron que hacer un trabajo propio. Digo, hay que decirlo, todos tomaron el diplomado de Leader Coach, todos, y en su momento todos lo comentaron que fue algo que sí los hizo ver la perspectiva de su persona y la perspectiva del profesionista que era. Entonces, hay un cambio, hay una introspección para el desarrollo personal y para el desarrollo profesional. Entonces, teniendo esas bases, se vuelve muchísimo más sencillo toda la parte de desarrollo. Entiende uno muchas cosas. E insisto, desaprende uno muchas cosas y aprende uno otras tantas. Y esa parte de estar subido en los cambios, o sea, de decir, esto ya cambió y de tener esa conciencia que siempre la hemos tenido, pero ahora es más clara, que lo único seguro en esta vida es el cambio, entonces nos da otra visión. Creo que un punto clave que toca Lupita es, tenemos que aprender a que siempre podemos cambiar esa vulnerabilidad, de no soy experto, qué puedo mejorar, qué puede ser. Y estos ejercicios dentro de nuestros equipos son clave. O sea, qué padre que terminamos el proyecto, qué pudimos hacer mejor, qué vamos a mejorar la siguiente. Es un buen paso. O sea, reconozcamos y démosle el reconocimiento cuando alguien hace bien, pero también pidámosles que empiecen a reflexionar. Empecemos a reflexionar de lo que estamos haciendo para poder ir mejorando sobre cómo vamos trabajando. Y sobre esas ideas vamos a ir poder construyendo una capacidad de autoconocimiento, una capacidad de autorreflexión.
y vamos a crear las redes de confianza, como dice Guadalupe, para trabajar. Líder Coach es una excelente herramienta para que nos ayude a reflexionar sobre estas ideas en un espacio seguro, en un espacio mucho más controlado. Lo podemos hacer nosotros, sí, pero va a tomarnos mucho más tiempo. Muchas gracias. Esta pregunta es para Lupita y eh, perdón que me sonría, pero siento que volví atrás en el tiempo. Eh, ¿Cómo se implementa todo esto que nos acabas de compartir en una organización familiar donde el director general barra dueño eh, dice que no lo sabe todo, pero actúa como si lo supiera todo? ¿Cómo lo implementas? Primero, le das el beneficio de la duda, ¿no? Y después le demuestras que, uno, los cambios son buenos. Dos, los objetivos que estás llevando a cabo son en función del cliente y para mejorar. Tres, que tienes que hablar con la gente y que no lo sabe todo. Y bajo el esquema de no saberlo todo es, podemos hacer las cosas de manera diferente. No quiere decir que lo pasado esté mal, pero tenemos estas áreas de oportunidad donde las cosas las podemos hacer de una manera diferente y llegar a mejores resultados en base a números, en base a la cultura y a la gente. No se la puede pasar uno manoteando sobre el escritorio. Dice, ¿no? Que caen más moscas con miel que con hiel. Entonces, en función de cambiar esa manera de ver al líder, esa manera en que el líder se debe demostrar hacia su gente y debe de entender a su gente, a su equipo de trabajo, es en función de cómo se pueden cambiar las cosas. No es fácil, no es un tema fácil, es un tema de mucho trabajo, pero sí se puede. Y hay que empezar. Hay que empezar, exactamente. Sí se puede y eso yo lo tengo comprobadísimo. Sí se puede. Y lo mejor es que cuando empiezas a ver todo este cambio y la cabeza lo ve, se sube y lo acepta. Si quieres a regañadientes, pero ve que hay un cambio y ve que hay resultados. O sea, cuando el resultado está demostrado, las cosas cambian. Totalmente. Gracias. Esta pregunta es para Luz. Tengo un equipo que por funcionalidad todos somos contadores, que sería lo mismo que somos financieros, somos contadores o somos ingenieros, ¿sí? O sea, vale la respuesta para... me ocupé de armar un equipo de puros contadores, o sea, no hay diversidad. ¿Qué me recomendarías hacer para empezar a introducir cambios? Primero, ¿estamos seguros de que no hay diversidad? Porque la diversidad, o sea, estamos hablando solo a nivel profesional. ¿Qué gustos tienen? Un cambio así de sutil, no sé si tu espacio te lo permite, pero rola qué día le toca la música a cada uno en el área de trabajo y vas a ver cuán diversos son. Procura que hacer dinámicas donde cada uno nos explique algún hobby o alguna idea y empecemos a conocernos, porque la diversidad siempre sabemos que pueden ser otras profesiones, pero también pueden ser otras ideas, otra manera de solucionar los problemas. Eh, yo lo he visto con gente financiera. Otra forma de hacer el Excel u otra herramienta de analizarlo. Primero probemos qué tanto es la diversidad y qué tanto podemos explotar la diversidad que tiene nuestro propio equipo. Porque eso nos va a ayudar a saber si a veces es nuestra idea de lo que creemos que son. Otra de la forma es, puedes seguir contratando contadores. Contrata un contador fuera de la caja. Este, gente que no viste tradicional, gente que no tiene una preferencia de vida tradicional, también son una excelente manera. Y una vez les aviso a todos, la gente que tiende a ser de comunidades que no siempre son tan contratables, son mucho más leales, están mucho más comprometidos en el trabajo porque tienen la oportunidad. Entonces, ojo por ahí. Buenísima, o sea, buenísima respuesta y me encantó esto último. En algunas posiciones nosotros recomendamos, ¿sí? Contratar a personas con capacidades diferentes, ¿sí? La primera vez a Luzma y a mí nos miraban así como diciendo, ¿y estas dos locas de dónde salieron? Perdón, Luzma, pero... Ah, me lo eh, dicen seguido. entonces fue así de, ¿y por qué? Porque justamente hay capacidades específicas que necesitas para el puesto y las otras capacidades no se necesitan y esta gente es muchísimo más leal, muchísimo más comprometida
Y por otro lado, el equipo se vuelve un equipo muchísimo más sensible, ¿sí? Y cuando hablo de capacidades diferentes, hablo de personas mudas, personas sordas, personas con autismo, o sea, sí, sí. Y funcionan súper bien en las organizaciones, súper bien, ¿sí? O sea, uno siempre cree que tienen que ser, digamos, que cuando tenemos una capacidad diferente no podemos trabajar, todo lo contrario, van a sorprenderse y lo mismo pasa con la diversidad de edad. El hecho de que todos tengan que tener 40 o tengan que tener 30 y que a partir de los 50 ya no se puede contratar, ¡qué locura! ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos como mundo, no? O sea, y sobre todo que tenemos una expectativa de vida mucho mayor, deberíamos trabajar. Digo, no me maten, pero deberíamos trabajar hasta los 70, no hasta los 60, ¿sí? Porque el 70 de hoy es el 55 de ayer, ¿no? Entonces, deberíamos seguir trabajando. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Perdón que nos pasamos, pero es parte de cuando un tema nos apasiona. Así que, bueno, muchísimas gracias. Los esperamos. Ahora sí, en el próximo webinar que va a ser diferente, el 21 de marzo, es un panel de expertos que vamos a hablar justamente sobre los puntos ciegos del negocio. Ya hay varios panelistas confirmados, va a ser muy interesante, una dinámica diferente. Muchísimas gracias a todos y bonito día del amor y la amistad. Hasta luego a todos.